Hola, mi nombre es Marta Blanco, soy adjunta del Servicio de Medicina Preventiva de la Fundación Jiménez Díaz y os voy a explicar la lección 33 del módulo 6 controles en la UCRI, que corresponde al control epidemiológico y microbiológico de la UCRI. Lo primero, para ponernos un poquito en situación, es que la Organización Mundial de la Salud en el año 2022 publica el primer informe sobre prevención y control de la infección y en él estima que para que los programas de prevención y control de las infecciones funcionen bien, deberían estar reduciendo más o menos las infecciones relacionadas con la asistencia o con la atención sanitaria en un 70%. ¿Qué es este concepto de IRAS? Algunos de vosotros la conoceréis, pero otros os resultará algo nuevo. Es una adaptación del término infección nosocomial. Las IRAS son cualquier infección que no estuviera ni incubándose ni hubiera aparecido ya previo al ingreso en cualquier centro, no solo hospitalario, sino también centro de día, centro de rehabilitación, centro de salud, incluso hospital en el que solo se hagan diálisis, por ejemplo. Es decir, amplía el término de infección nosocomial a otros centros en los que se hagan cualquier tipo de atención sanitaria y además se ampliaría también a todas las infecciones que puedan adquirir de manera ocupacional los trabajadores de estos centros de los que estamos hablando. Las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria evidentemente suponen un problema importante de salud pública, no solo a nivel nacional, sino también a nivel europeo y, por supuesto, a nivel mundial. Y lo hacen por los siguientes motivos. Alargan la estancia hospitalaria, pueden producir discapacidad a largo plazo, aumentan los costes económicos, evidentemente porque aumenta también la estancia hospitalaria y producen discapacidad, incrementan las resistencias a los microorganismos a los antimicrobianos, evidentemente, suponen también un gran número de muertes evitables, alrededor de unas 35.000 muertes anuales se producen solo por bacterias multiresistentes, que sería una parte de estas infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria. Se estima que en la Unión Europea hay hasta 4 millones de pacientes al año afectados por una infección relacionada con la asistencia sanitaria y en España en concreto, según el EPINE, que es la encuesta de prevalencia de la infección nosocomial en España, en el año 2018 un 8% de los pacientes ingresados en un hospital presentaba al menos una infección relacionada con la asistencia hospitalaria. O sea, para que veáis la importancia que tienen estas giras y cómo su prevención y control constituye ahora mismo una línea de actuación prioritaria en las estrategias de seguridad del paciente. La vía de transmisión evidentemente más habitual de las infecciones relacionadas con la asistencia sanitaria evidentemente es la de contacto, pero como sabéis también se puede producir a través de las gotas o por vía aérea o por combinación de ambas, de estas tres. Si bien, como comentamos, el contacto es la más habitual, es cierto que la vía de contacto eh, habitualmente pues, se produce por las manos contaminadas de los trabajadores, también por los guantes contaminados de estos mismos trabajadores y esta transmisión se puede producir también, pero en muy menor medida, por materiales o superficies contaminadas. Entonces, lo más importante para controlar esta vía de transmisión, la de contacto, es evidentemente la higiene de manos. Como sabéis, la higiene de manos es algo relativamente reciente que se descubrió a mediados del siglo XIX. Fue Semmelweis, este médico del Imperio Austrohúngaro, el que descubrió que fallecían bastante menos las pacientes cuyos partos eran atendidos por matronas que aquellas pacientes cuyos partos eran atendidos por estudiantes de medicina que previo a atender esos partos pues acudían a la morgue a hacer disecciones en cadáveres de los cuales pues adquirían ciertas infecciones o cualquier tipo de bacterias que ellos mismos, por no hacer higiene de manos, porque en ese momento no se sabía de la importancia del lavado de manos, portaban hasta esas mujeres cuyos partos atendían y que finalmente acababan falleciendo o al menos teniendo unas fiebres puerperales que les generaban bastantes problemas y por lo tanto ahí es donde descubre Semmelweis la importancia del lavado de manos por primera vez. A Semmelweis se le dio por loco y murió creyendo que no tenía ningún tipo de razón, pero con el tiempo se le ha dado toda la razón y precisamente se ha podido evidenciar su hallazgo científico. Hoy en día ya sabemos que la higiene de manos es importante y la OMS, como sabéis, declara o estipula 5 momentos para realizar la higiene de manos en la atención al paciente. Como sabéis, estos los vamos a repasar rápidamente porque ya todos os lo sabéis. Son el primero de ellos antes del contacto con el paciente, el segundo de ellos antes de realizar una tarea séptica, el tercero
después de riesgo de exposición a fluidos corporales, el cuarto después del contacto con el paciente y finalmente el quinto después del contacto con el entorno del paciente. Bueno, ya hablando un poco de la técnica que tenemos que hacer para esta higiene de manos, ¿no? La técnica es la misma si se hace la higiene de manos con agua y jabón que si se hace con solución hidroalcohólica, pero sí que es cierto que si la higiene de manos se hace con agua y jabón debe durar un poquito más que la solución que la que utilizamos la solución hidroalcohólica, ¿no? La solución hidroalcohólica unos 20-30 segundos, la de agua y jabón pues a partir de 40 segundos, más o menos. Siempre haremos la de solución hidroalcohólica, excepto que tengamos las manos visiblemente sucias o en el caso de que tengamos un paciente con Clostridium difficile, porque como sabéis, las esporas de Clostridium no se eliminan con la solución hidroalcohólica. La técnica evidentemente es palma contra palma, palma contra dorso y los espacios interdigitales, posteriormente los nudillos, luego el pulgar y finalmente las yemas de los dedos. Pero bueno, esto es una técnica que evidentemente cada uno puede tener la suya, lo que es importante es memorizar eso, que todas las partes de la mano estén correctamente limpias. Vamos a repasar un poquito las precauciones que podemos tener en un centro hospitalario. Las básicas, las precauciones estándar, las que deberíamos tener con cualquier paciente. Únicamente ahora mismo sería el uso de guantes cuando esperemos estar en contacto con fluidos, piel no intacta o mucosas del paciente. Hasta hace no mucho, como sabéis, también se incluía la mascarilla quirúrgica como precaución estándar por el tema del SARS-CoV-2. Ahora mismo ya no es una indicación estricta, sino que es pues bueno, una recomendación. La transmisión aérea sí que requiere una habitación idealmente de presión negativa, si no, pues habitación individual, con mascarilla FFP2, sin uso de bata y con guantes en principio según las precauciones estándar. El aislamiento por gotas, habitación individual, si bien como ya sabéis la presión asistencial a veces hace que aislemos a dos pacientes con el mismo germen en la misma habitación, es decir, por ejemplo, dos pacientes con gripe A se pueden aislar por cohortes, es decir, dos con la misma patología en la misma habitación, con mascarilla quirúrgica y los guantes según precauciones estándar. Respecto al aislamiento de contacto, las precauciones de contacto, la habitación en principio será individual. El aislamiento por cohortes en el caso de las precauciones por contacto es un poco más difícil porque deberíamos estar hablando de dos pacientes con el mismo germen, pero también la misma resistencia exacta. Entonces es más complejo. En principio no tendrían que usar mascarilla, la bata sí, y los guantes en nuestro centro, por ejemplo, simplemente indicamos que se utilicen según precauciones estándar y que lavado de manos, en principio si la higiene de manos se hace bien, el guante solo hay que utilizarlo para esos momentos. Y para el aislamiento inverso, la habitación idealmente con presión positiva, mascarilla al menos quirúrgica, bata y guantes también según precauciones estándar. Luego vamos a hacer una pequeña revisión de las precauciones según la patología, unos ejemplos. Para la transmisión aérea, por ejemplo, es típica de la tuberculosis, ahora mismo ya de SARS-CoV-2. El aislamiento por gotas, típico también en esta época de la gripe, pero también de la meningitis por meningococo, hasta las 24 horas después de haber instaurado un tratamiento antibiótico dirigido. También el aislamiento de contacto, pues el más típico es el de los microorganismos multiresistentes, el de Clostridium, pero también el de los piojos, el de la sarna, etc. El aislamiento inverso es para los pacientes muy inmunodeprimidos, es decir, una neutropenia de menos de 500 neutrófilos. Y luego combinaciones como las de las conjuntivitis con adenovirus, por adenovirus, perdón, o las de contacto y aéreas, que sería el caso, pues, por ejemplo, del herpes zóster. Lo que pasa es que el herpes zóster solo se aísla en pacientes inmunodeprimidos o que tengan un herpes zóster diseminado, o por ejemplo la varicela también. Ahora ya vamos a pasar un poco más a describir los proyectos específicos que vamos a ver en las unidades de críticos y de semicríticos, de unidades de cuidados intermedios, que son unos proyectos liderados por sociedades españolas de medicina intensiva y unidades coronarias y de enfermería intensiva y coronarias, que son integrados por el Ministerio de Sanidad para la promoción y cultura de la seguridad en estas unidades de críticos, semicríticos, ¿vale? E intermedios del Sistema Nacional de Salud. Si en algún momento me refiero a las UCIs, lo hago de manera genérica porque evidentemente esto es extrapolable y por eso lo estoy dando en esta lección, a las unidades de críticos, semicríticos, intermedios, etc. Entonces vamos a hablar de 4 proyectos, que son estos que el Ministerio de Sanidad ha integrado, que son el proyecto Bacteriemia Cero, Neumonía Cero, Resistencia Cero e ITU Cero. El proyecto Bacteriemia Cero es el primero de ellos, surge en el año 2009
utiliza una estrategia de unos doctores de la Universidad Johns Hopkins y crea pues, una red de unidades de cuidados intensivos que buscan aplicar prácticas seguras de efectividad ya demostrada en varias unidades de cuidados intensivos del Sistema Nacional de Salud. Es el primero, ya digo, de estos programas, y el objetivo principal que tiene es reducir la incidencia de bacteriemia asociada a catéter vascular central en las unidades de cuidados intensivos a menos de 4 episodios por cada 1000 días de catéter. Entonces, es importante que sepamos cómo se calcula esta densidad de incidencia, que básicamente es el número de bacteriemias primarias y secundarias a infección del catéter venoso central dividido por los días de catéter venoso central multiplicado por 1000. Es una densidad de incidencia de bacteriemias primarias y secundarias a infección del catéter venoso central en los pacientes que estén ingresados en las unidades de las que estemos hablando. En este caso, pues las unidades de cuidados respiratorios intermedias. Entonces, las recomendaciones del proyecto Bacteriemia Cero, aunque son del 2009, se actualizaron en el año 2021 y son las que vamos a comentar ahora. Tienen, digamos, unas medidas que hay que adquirir o a las que hay que adherirse de manera obligatoria, otras que serían recomendables y finalmente unas que ya recomiendan no hacer directamente, medidas que recomiendan no tomar para que este proyecto pueda funcionar bien. Entonces vamos a explicarlas una a uno. Dentro de las medidas obligatorias tendríamos la higiene adecuada de manos, el uso de solución alcohólica de clorexidina para la preparación de la piel, es decir, desinfectaríamos la piel con una solución alcohólica de clorexidina que contenga una concentración de la misma entre 0,5 y 2% y un alcohol de 70 grados antes de la inserción del catéter venoso central, y evidentemente si existe una contraindicación para el uso de clorexidina, como alguna alergia del paciente, se podrían utilizar alternativas como soluciones alcohólicas yodadas. Por otro lado, uso de medidas de barrera durante la inserción del catéter venoso central, guantes estériles, preferencia de la vena subclavia como lugar de inserción, retirada de todos los catéteres que no sean necesarios y el manejo higiénico de los mismos. Como medidas opcionales, incluye la bacteriemia cero lo siguiente: el uso de catéteres impregnados con antimicrobianos, uso de apósitos impregnados con clorexidina, uso de tampones con solución antiséptica en los conectores, higiene corporal diaria con clorexidina y uso de la ecografía durante la inserción del catéter. Estas son opcionales, pero evidentemente recomendables. Y para terminar, las medidas que nos dice esta bacteriemia cero que no deberíamos tomar. Básicamente, pues no utilizar profilaxis antibiótica para la inserción de los catéteres, no realizar cambios periódicos rutinarios en los catéteres venosos por punción, no realizar cambios periódicos rutinarios de los catéteres venosos mediante guía, no utilizar antibióticos y antisépticos tópicos en pomada para proteger el punto de inserción, no utilizar equipo de infusión con cada nueva bolsa de hemoderivados y no dejar sin tapón, cualquier puerto que no se esté utilizando. Por tanto, estas son las medidas que nos recomiendan y los objetivos del proyecto Bacteriemia Cero. El objetivo principal ya lo hemos comentado antes: reducir la densidad de incidencia a 3 episodios o menos de bacteriemia por cada 1000 días de catéter vascular central. Y como objetivos secundarios, estos objetivos son más o menos los mismos que van a tener los siguientes proyectos, pero nos vamos ya familiarizando con ellos. Son promover y reforzar la cultura de seguridad en las unidades de críticos, semicríticos, cuidados intermedios del Sistema Nacional de Salud, crear una red de unidades de críticos a través de las comunidades autónomas que apliquen prácticas seguras de efectividad demostrada. Y finalmente, pues documentar todos los episodios de bacteriemia, incluir las secundarias de otros orígenes, así como la etiología de las mismas y las características de los pacientes que las desarrollan, para que podamos tener una especie de mapeo, ¿no?, de los tipos de bacteriemias más frecuentes. Pasamos ahora al proyecto Neumonía Cero, que es una adaptación del proyecto Bacteriemia Cero que se realiza en 2011, pero hablando ya de las neumonías asociadas a la ventilación mecánica. Entonces, busca disminuir a nivel nacional la neumonía asociada a la ventilación mecánica a menos de 9 episodios por cada 1000 días de ventilación mecánica, lo que significaría más o menos una reducción de un 40% de las tasas de los años 2000 a 2008 y hasta un 25% de las tasas de 2009 y 2010 de estas neumonías. Este proyecto tiene una adaptación en el año, hace un año, entonces han cambiado un poquito los objetivos, ahora los comentaremos. Pero se calcula como el número de neumonías asociada a ventilación mecánica dividida por los días de ventilación mecánica multiplicado por 1000. Por tanto, es una densidad de incidencia de neumonía asociada a ventilación mecánica lo que vamos a obtener. Las recomendaciones del proyecto Neumonía Cero
Aquí sí que son únicamente recomendaciones lo que nos dan, no nos dicen que tengamos que tener unas medidas obligatorias ni unas que no debamos hacer bajo ningún concepto, pero sí que tenemos estas recomendaciones, ¿no? Por un lado, mantener la posición de la cabecera de la cama por encima siempre de 30 grados, excepto si existe contraindicación, evidentemente, clínica. Realizar higiene de manos estricta antes y después de manipular la vía aérea y utilizar guantes estériles. Acordarse siempre que el uso de guantes no exime para nada la higiene de las manos y de hecho cuando utilizamos guantes debemos hacer higiene de manos antes de ponérnoslos y una vez que nos los quitamos, siempre. Formar y entrenar al personal sanitario en el manejo de la vía aérea. Favorecer el proceso de extubación de forma segura para reducir el tiempo de ventilación. Controlar de forma continua la presión de neumotaponamiento de los tubos traqueales. Emplear tubos traqueales con sistema de aspiración continua de secreciones subglóticas. No cambiar de forma programada las tubuladuras del respirador y si se hace ese cambio, este no debería ser inferior nunca a una semana, 7 días. Administrar antibióticos durante las 24 horas siguientes a la intubación en pacientes que tengan una disminución del nivel de conciencia previo a esta, la intubación. Previene las neumonías precoces en este tipo de pacientes, pero no se debe hacer de manera sistemática, solo en este tipo de pacientes. Se recomienda la administración de ceftriaxona, cefurosima o amoxiclavulánico. Realizar higiene de la boca con clorexidina 0,12 a 0,2% y utilizar la descontaminación selectiva digestiva completa. Por tanto, como objetivo principal, el proyecto Neumonía Cero tiene el de reducir la tasa estatal de la densidad de incidencia de la neumonía asociada a ventilación mecánica a menos de 7 episodios por 1000 días. Hemos dicho 9 episodios porque era lo que se dijo inicialmente en 2011, pero ya en 2022 la adaptación y la nueva actualización del proyecto Neumonía Cero nos dice que tenemos que disminuir a menos de 7 episodios por cada 1000 días de ventilación mecánica esta cifra, esta densidad de incidencia. Y como objetivos secundarios, pues una adaptación de los de la bacteriemia cero, que son promover y reforzar la cultura de seguridad en las UCIs y mantener y reforzar la red de UCIs a través de las comunidades autónomas que apliquen estas prácticas de seguridad que ya tienen una efectividad demostrada, ¿no? El tercero de los proyectos cero que tenemos en estos programas del Sistema Nacional de Salud y del Ministerio de Sanidad es el proyecto Resistencia Cero, que es una adaptación también del proyecto Bacteriemia y del proyecto Neumonía Cero, pero que va directamente destinado a la aparición de bacterias multiresistentes, entonces a evitar esta aparición, estas infecciones y las colonizaciones para las cuales evidentemente son más susceptibles nuestros pacientes que están en unidades de críticos, semicríticos, en unidades de cuidados intermedios, que los pacientes que están en plantas de hospitalización convencional. Entonces, lo que busca, además, es que teniendo estos pacientes una más fácil intervención por tenerlos, digamos, más controlados y tener una vigilancia más intensiva, pues se puedan aplicar los programas de intervención de manera mucho más efectiva. La aparición de resistencias a antibióticos, evidentemente en aumento por el uso inadecuado de los mismos a nivel humano, pero también a nivel animal, pues es una gran amenaza para la salud pública, no solo desde el punto de vista de los costes, sino también, evidentemente, por el aumento de los fracasos de tratamiento y la morbimortalidad. Es necesario plantear entonces una serie de medidas que lo que buscan en general es reducir las infecciones relacionadas con estas bacterias, estos gérmenes multiresistentes, en un 20% en las unidades que nosotros estamos tratando. Se mide, por tanto, una densidad de incidencia de pacientes con una o más bacterias multiresistentes adquiridas en estas unidades por 1000 días de estancia en las mismas, es decir, número de pacientes con bacterias multiresistentes adquiridas en UCI dividido de los días de estancia en la UCI multiplicado por 1000. En España, en concreto, los pacientes que están hospitalizados en estas unidades de vigilancia intensiva evidentemente tienen un riesgo mayor que cualquier otro paciente hospitalizado en una planta de hospitalización convencional. Es decir, un 20-30% más de riesgo puede tener nuestro paciente por estar en esta unidad de tener una colonización o una infección por bacterias multiresistentes. Y desde hace años se viene recopilando la información de las multiresistencias, un poco también integrado en este proyecto Resistencia Cero, de las resistencias que tenemos en las unidades de cuidados intensivos y de vigilancia intensiva, críticos y semicríticos, para conocer el mapeo y un poco la tipología de gérmenes multiresistentes que nos podemos encontrar en estas unidades en nuestro país. Se busca pues, ver cuáles son las más frecuentes, etc. Y también se definen, evidentemente, respecto a esto, cuáles son los antibióticos que utilizamos como marcadores de resistencia que son específicos para cada microorganismo. En este proyecto Resistencia Cero, las recomendaciones que se nos van a dar son las siguientes. Por un lado, identificar en cada unidad al menos un médico o médica intensivista responsable del control de los antibióticos.
Administrar de forma empírica antibióticos frente a bacterias multiresistentes solo en infecciones con respuesta sistémica compatible con sepsis grave o shock séptico y alta sospecha de multiresistencia en base a los factores de riesgo presentes o a la epidemiología local. Identificar en la UCI a una enfermera o enfermero como referente del proyecto y responsable del control de las precauciones dirigidas a evitar la transmisión de estas bacterias multiresistentes, que habitualmente, ya digo, suelen ser las precauciones de contacto, pero no tiene por qué serlo siempre. Se recomienda también realizar una búsqueda activa de la presencia de multiresistencias en todos los pacientes en el momento de ingreso en esta unidad y después al menos semanalmente. Al ingreso de un paciente en estas unidades, lo idóneo sería realizar una lista de verificación en la que buscásemos identificar a aquellos pacientes que tienen un riesgo elevado de ser portadores de estas bacterias multiresistentes. Controlar el cumplimiento de los diferentes tipos de precauciones que deban aplicarse, ya decimos estándar o basadas en cualquiera de los mecanismos de transmisión que hemos comentado antes. Disponer de un protocolo actualizado de limpieza diaria terminal de las habitaciones que estén ocupadas por estos pacientes o de los boxes ocupados por estos pacientes. Elaborar un documento de limpieza del material clínico y del aparataje en ese tipo de pacientes. Incluir en la higiene diaria de los pacientes colonizados e infectados por multiresistentes productos que contengan clorexidina, evidentemente. Ante la sospecha además de un brote epidémico, se recomendaría también tipificar a nivel molecular el microorganismo para conocer cuál es el clon responsable del brote y la trazabilidad. A modo de objetivo principal, decimos entonces reducir en un 20% la tasa de pacientes en los que se identifica una o más bacterias multiresistentes de origen nosocomial dentro de la unidad. Y como objetivos secundarios, pues una adaptación de los anteriores, ¿no? Describir el mapa de multiresistencias de las unidades de pacientes críticos, promover y reforzar la cultura de seguridad en este tipo de unidades y crear una red de unidades de pacientes críticos y semicríticos que apliquen estas prácticas seguras. A modo también de resumen y como ejemplo, he querido incluir aquí pues, los microorganismos que requieren aislamiento de contacto de manera más habitual o las bacterias multiresistentes que nosotros personalmente pues más habitualmente aislamos en mi centro en concreto, ¿no? Como veis, tenemos el Staphylococcus aureus resistente a meticilina, las enterobacterias productoras de carbapenemasas, el enterococo que se aísla siempre que sea resistente a vancomicina, las pseudomonas siempre que sea multiresistente, es decir, resistente a antibióticos de 3 o más grupos de antibióticos, Acinetobacter baumannii resistente a carbapenemes y la Stenotrophomonas maltophilia que se aísla cuando es resistente a cotrimoxazol y el Streptococcus pneumoniae multiresistente, que este es el único que se aísla solo en caso de infección, es decir, no se busca la colonización por el mismo. Si hay una infección, se aísla hasta que se resuelva la misma. En el caso de los demás, se aíslan siempre que haya infección o colonización por los mismos. La técnica o tratamiento descolonizador que se utiliza en todos es el jabón el higiene con clorexidina jabonosa al 4%, aseo diario con ella. Y en el caso del Staph aureus resistente a meticilina, cuando nos encontramos una colonización faríngea, si el paciente lo tolera, se hacen enjuagues de clorexidina y cuando la colonización es nasal, se añade también la mupirocina nasal, una aplicación en cada fosa nasal al menos cada 8 horas. Y para la retirada, en mi centro en concreto hacemos siempre 3 tandas de cultivos periféricos negativos consecutivos, pero sí que me consta que en algunos otros centros pues lo que se hace es 2 tandas consecutivas negativas. En el caso de las carbapenemasas sí que se esperaría las 3, pero si no, con 2 en algunos casos podría ser suficiente. Entonces esto es un poquito a modo de resumen. Y ya para terminar vamos a hablar del último de los proyectos cero que nos interesan en estas unidades de críticos, que sería el proyecto ITU0, la de infecciones del tracto urinario asociados a sondaje uretral. Entonces, bueno, es importante saber que las ITUs ya de por sí representan del 15 al 20% de las IRAs, de las infecciones relacionadas con la asistencia o la atención sanitaria, de las cuales el 70% estarían asociadas a un catéter uretral permanente. ¿Vale? Es importante saber también que la infección urinaria relacionada con el sondaje uretral es una de las infecciones más frecuentes asociadas a la asistencia sanitaria en todo el mundo. Dentro de las infecciones urinarias, por cierto, pues es evidentemente la que aparece en más proporción. La incidencia de las ITUs relacionadas con el sondaje uretral rondaría entre 3,1 y 6,4% por cada 1000 días de sonda uretral. El riesgo de infección urinaria, evidentemente, aumenta en relación a los días de sondaje vesical. El sondaje permanente además incrementa el riesgo diario de infección urinaria un 5%. Y otros factores que pueden aparecer o que pueden favorecerlo
favorecer esta ITU, pues puede ser que el cuidado del sondaje no sea el correcto o que se inserte y manipule la sonda de manera incorrecta, ¿no? Por supuesto, en la etiología de las ITU relacionadas con el sondaje uretral predominan las baterías gram negativas con un incremento de las mismas a lo largo de los años. Dentro de los cocos gram positivos estaríamos hablando de un 17% de prevalencia de los mismos en estas ITUs. Evidentemente, como gram negativas, el E. coli sigue siendo el germen estrella en estas ITUs, pero ya está seguido pues, de manera peligrosa por la Pseudomonas aeruginosa. Destaca también el progresivo aumento de la Klebsiella pneumoniae y la disminución de la Cinetobacter baumannii. Como coco gram positivo predominante tenemos el Enterococo fecalis, ronda más o menos un 10% de los casos, y respecto a los hongos, pues Candida albicans sigue siendo la más frecuente. El objetivo de este proyecto ITU0 es reducir la tasa de infección relacionada con el catéter uretral a menos de 2,7 o igual a 2,7 episodios por cada 1000 días del dispositivo, lo que representaría más o menos una reducción del 40% de la tasa media de los últimos 5 años y un ratio de uso del catéter uretral menor o igual a 0,7 días de dispositivo por total de estancias en los pacientes ingresados en estas unidades. Esto viene a decir que lo que tenemos que calcular es una densidad de incidencia de las ITU adquiridas en pacientes con sondaje vesical, que se calcularía como el número de ITUs asociadas a sondaje dividido de los días de sondaje vesical y multiplicado por 1000. Las recomendaciones que nos vamos a encontrar en este proyecto ITU0, que además, esto es importante, pues se supone que si implementamos estas recomendaciones, habría una disminución casi del 50% de los costes que puede suponer una infección relacionada con el sondaje uretral. Y estas recomendaciones son evitar la inserción de catéteres urinarios en la medida de lo posible, retirada precoz del catéter cuando no sea necesario, considerar alternativas al sondaje, pues como el sondaje vesical intermitente, el aparato de ultrasonido portátil para valoración de la vejiga, etc. Técnicas adecuadas para la inserción y mantenimiento de los catéteres, la inserción estéril del catéter urinario, asegurar el catéter para prevenir cualquier tipo de desplazamiento, drenaje cerrado, mantener el flujo de orina sin obstáculos, etc. Y el apoyo institucional para el programa de prevención ITUS-SU, que lo podemos llamar. Y como objetivo principal, lo que hemos comentado antes, por reducir la media del Sistema Nacional de Salud de densidad de incidencia de la ITU asociada al sondaje uretral por 1000 días de dispositivo a una cifra menor o igual a 2,7 episodios, lo que representa un 40% de reducción de la tasa que teníamos de media en los últimos 5 años. Y a nivel secundario, pues eso, reducir el ratio de utilización de la sonda uretral, reducir los antimicrobianos utilizados en el tratamiento de la ITU, la formación específica en el proyecto ITU0 de más del 80% del personal asistencial, o al menos el 80% del mismo, y actualizar los protocolos de procedimiento, inserción y mantenimiento de la sonda uretral en las UCIs. Ya habríamos terminado hasta aquí con los proyectos cero, que sería lo más importante y el grueso de esta lección, pero no quería irme sin dejaros unas pinceladas también de un par de temas que nos corresponden más a nosotros como preventivistas, pero que también está bien que lo sepáis. Por un lado, la limpieza y desinfección, ¿no? La finalidad de los procedimientos de limpieza y desinfección siempre es minimizar el riesgo de diseminación de los gérmenes patógenos causantes de infecciones relacionadas con la atención sanitaria, mediante la limpieza, la desinfección de todo el material clínico, los equipos y las superficies, y estos son unas medidas que son de aplicación en todas las áreas asistenciales y diagnósticas en las que se efectúa atención directa a los pacientes. Evidentemente, las zonas de despachos y demás no requieren tanto cuidado como las zonas en las que se haga atención al paciente, pero sí que es importante que lo sepáis y que la limpieza y la desinfección son específicas muchas veces del germen contra el que nos estemos enfrentando y no siempre se realiza la misma limpieza y siempre tenemos que tener en cuenta efectivamente pues qué tipo de patología tiene el paciente para indicar al servicio de limpieza que haga una limpieza u otra, ¿no? Según esto. Y ya para terminar, unas pequeñas pinceladas sobre la bioseguridad ambiental en las áreas de especial riesgo del medio hospitalario, como es el caso de las unidades de cuidados intermedios, intensivos y áreas de críticos y semicríticos. Es necesario un nivel adecuado de bioseguridad ambiental respecto a agentes potencialmente infecciosos que hagan pues improbable que enfermos susceptibles adquieran un proceso infeccioso que se vehicule por el aire. En nuestro caso, como servicio de medicina preventiva, pues se toman muestras en las zonas de ambiente controlado con una periodicidad que depende de la zona y de tipo de paciente que se trata en el mismo. Entonces nosotros sí que realizamos estos procedimientos ambientales y este control ambiental. Y además, bueno, es importante que sepáis que las zonas de ambiente controlado son aquellas en las que es necesario controlar estos parámetros ambientales y de instalación para prevenir y reducir
esta exposición que puedan tener los pacientes a agentes potencialmente infecciosos o que se consideren de riesgo biológico, ¿no? Las salas de ambiente controlado se clasifican según una norma UNE aprobada en el año 2020 en 5 tipos en función del riesgo de infección asociado para el paciente, bien sea por la propia intervención o por la gravedad del estado. En el caso de las UCI, he encontrado que puede aparecer no son de las áreas de mayor riesgo. Entonces, las áreas de críticos y semicríticos se consideran de riesgo moderado, pero en cambio la UCI neonatal sí que se considera de riesgo medio, es decir, un poquito más de riesgo de lo que pueden tener los pacientes adultos. Y bueno, con esto yo creo que tenéis unas nociones ya más que interesantes o al menos en mayor profundidad de lo que es el control epidemiológico y microbiológico de la UCRI. Espero que este capítulo os haya servido de bastante o por lo menos para tener en cuenta lo que hacemos nosotros como preventivistas y las medidas que nosotros recomendamos y que en muchos casos sería interesante o útil poder mantener en los servicios de cuidados intermedios y de cuidados de críticos o semicríticos para controlar las infecciones que se puedan adquirir dentro de la atención sanitaria. Muchas gracias.